3 meses en la escuela del Espíritu, 8ª semana, 3er día. Lea Hechos capítulo 17, versículo 10 al 14. Y dice: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Veamos. Los misioneros, que aparentemente estaban escondidos en Tesalónica, salen de noche hacia Berea, una ciudad algo apartada de los principales caminos, muy lejos de Tesalónica. Allí también los misioneros comenzaron su trabajo en la sinagoga. El autor nos dice que estos judíos eran más nobles, literalmente mejor nacidos, es decir, de mejor disposición que los de Tesalónica, pues estaban dispuestos a estudiar las Escrituras y ver si lo que Pablo decía era cierto. El éxito fue notable, según lo indica el versículo 12. Otra vez vemos aquí que se menciona explícitamente a las mujeres griegas de distinción, empero de algún modo llegó a Tesalónica la noticia de lo que ocurría en Berea. Y los mismos judíos que habían incitado a las multitudes en Tesalónica repitieron su obra en Berea. El resultado fue que Pablo tuvo que huir inmediatamente, mientras Silas y Timoteo, de quien no se nos había dicho que estuvieran con los misioneros, permanecieron en Berea. Juzguemos. Al leer este texto, lo que llama la atención es que aquellos judíos de Tesalónica que empezaron la persecución por celos y que presentaron acusaciones falsas ante las autoridades, ahora persiguen a los misioneros hasta Berea, un viaje que tomaría varios días. Esto es lo que sucede muy a menudo cuando se acaloran los ánimos. La acusación de subversivos que se hizo en Tesalónica y que se ha hecho tan frecuentemente contra los mejores cristianos y cristianas, aunque al principio se utilice para cubrir otros motivos, a la postre cobra fuerza propia y se continúa hasta cuando los motivos iniciales se han olvidado. En un país de Latinoamérica se dio el caso de un profesional que, amargado, quizás con razón, porque una institución de la iglesia no había tratado a su padre justamente muchos años antes, cuando logró cierta holgura económica, él empezó a utilizar sus recursos económicos para acusar a esa institución y a todos los que tenían algo que ver con ella de ser subversivos, aunque no hubieran estado presentes cuando su padre fue maltratado. Cuando publicó sus primeras acusaciones, estaba bien consciente de que lo hacía por tomar venganza, pero según fue pasando el tiempo, él mismo se convenció de lo que decía y llegó a convertirse en el paladín de un grupo que utilizaba sus resentimientos para sus propios fines. Desafortunadamente, es en esos casos, como en el de los judíos de Tesalónica, que todo diálogo se vuelve imposible. ¿Qué han de hacer los cristianos en tal caso? Probablemente lo que hicieron Pablo y los suyos: continuar predicando, enseñando y viviendo lo que consideraban ser el Evangelio. Actuemos. Piensa en alguna persona o personas en su congregación o en su denominación de la cual usted se ha formado una mala opinión. Deténgase,
a pensar y a examinar las fuentes y las causas de esa opinión. Considere la posibilidad de que parte de ello se deba a prejuicios por parte suya o de quien le ha suministrado alguna información. Si es posible dudar de lo malo que usted haya oído o pensado, hágalo. Pídale a Dios que le ayude a no juzgar con demasiada facilidad o con demasiado rigor. Anote sus reflexiones.